Buenas noches, amigos. De nuevo aquí en su programa ¿Para dónde que vamos? Con el doctor Julio Jacín. Hoy es una fecha emblemática en la República Dominicana y en la historia de la República Dominicana. El 25 de septiembre, y el 25 de septiembre de 1963 fue derrocado el primer gobierno democrático surgido de las urnas después de la muerte de Trujillo. Aquel gobierno elegido el 20 de diciembre del 62 tomó posesión el 27 de febrero del 63 y a los 7 meses unos guardias estúpidos combinados con unos ricos ladrones y con el imperialismo norteamericano derrocaron, y la Iglesia Católica derrocaron el gobierno que presidía Juan Bosch. Pero la semilla de la democracia había sido sembrada desde la muerte de Trujillo o desde mucho antes, porque durante toda la era de Trujillo hubo protestas y hubo atentados en contra del tirano que fueron frustrados hasta que fructificó la conspiración el 30 de mayo de 1961, cuando felizmente desapareció de la vida el tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina. Entonces, Julito y yo éramos unos muchachos. ¿Dónde tú estabas el 20 de septiembre? Yo estaba en Venezuela. Recuerda que yo era cónsul en Venezuela cuando tumbaron el gobierno, o mi gobierno. Entonces, yo me enteré, porque todas las mañanas yo escuchaba a La Voz Dominicana, que entraba en Onda Larga, en Venezuela. Y entonces, ahí me entero yo del golpe de Estado. Por supuesto, durante muchos días se venía rumorando que posiblemente las Fuerzas Armadas estúpidamente intervendrían en la política civil. ¿Qué ocurre? Que ahora, recientemente, los cables de Wikileaks dijeron que el presidente Leonel Fernández, el actual presidente de la República, tenía miedo de remover militares porque tenía el temor de que lo derribaran. A mí me pareció eso cuando lo leí, una comiquería del presidente Leonel Fernández, porque los gobiernos ya no se tumban de esa manera. Los gobiernos ahora se tumban como derrocaron el gobierno de Bolivia, como derrocaron el gobierno de Ecuador y como derrocaron a los gobiernos de Egipto y están a punto de derribar el de Libia. Se comienza con un movimiento popular de masas y de ahí en adelante alguien tiene que sacrificarse para mantener la república. De todos modos, el caso del golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963 aún es objeto de estudio y todos los días aparecen detalles inéditos del inicio de esa gran tragedia que fue para el país, el hecho de que se interrumpiera el orden constitucional. A mí me parece que la lección que se le dio a esas cuatro fuerzas, a la Iglesia Católica, al Imperio Norteamericano, a los ricos dominicanos brutos y a los guardias, es lo que ha producido este largo interregno de respeto al poder civil. Cuando le dimos aquel galletón, que salieron huyendo muchísimos de esos militarotes, que usted lo ve lleno de porquería aquí en los hombros y por aquí, así no, con eso, hablando pendejada y yendo a escuelita, no se hace la guerra. A la hora de hacer la guerra hay que pelear. Y a la hora hay que pelear, lo más importante es tener motivación para pelear. Por eso nosotros, un grupo de civiles, la mayoría de los cuales no tenía experiencia en el uso de armas, y un grupo de militares que sí tenían la experiencia, encabezaron ese gran movimiento cívico-militar que fue la Guerra de Abril, que se convirtió en la Guerra de Abril de 1965. De ahí en adelante los guardias aprendieron aquello que hace muchos años, probablemente siglos, se ha dicho en el país: una pecosá, una puñalá. Entonces ellos dieron la pecosá del 25 de septiembre de 1963, pero recibieron la puñalada popular del 24 de abril de 1965. Tu relato histórico, pero con memoria, ¿verdad?, de nosotros que lo vivimos, éramos personas
de alrededor de 20 años, tiene dos lecciones. Una es la realidad y la otra es los efectos que yo creo que República Dominicana, con puesta en el balance el evento que recordamos el día de hoy, cosechó frutos positivos, entre comillas, correcto, de ese evento. Primero, tú tratas dos temas. El tema de cómo se derroca un gobierno y trata de lo que viene después. Nosotros aprendimos dos cosas. El derrocamiento provocó la revolución provocó la intervención provocó algo que nosotros nos aprendimos, es que ninguna intervención norteamericana ha dejado buenos frutos. Puede que ellos tengan un buen sistema en su país, pero donde quiera que se han metido, lo que han dejado es una estela de antipatía y que no te dejan nada positivo, porque llegaron 43,000, 44,000 soldados el 24, el 25, el 28, se fueron yendo por parte hasta que desaparecieron y aquí no quedó nada que tú puedas mostrar. Cuando vino en el 24, en el 16, nos dejaron a Trujillo. Entonces, eso trajo como consecuencia que los que ensamblaron el movimiento constitucionalista se buscaron, dentro de lo que tú tienes el privilegio de ser protagonista de primer orden, junto a la gente que dirigieron ese movimiento desde un edificio de un barrio de la capital, pudieron crear una opinión pública mundial a nivel de constitucionalidad. Y frente a eso, las tropas tuvieron que pararse. Es decir, no fueron los combates, sino la lucha política y diplomática que se llevó a cabo, que tuvieron que rodear la zona, porque eso era constitucionalismo lo que había allá adentro. Pero ¿qué pasa? Que surge entonces la segunda lección, es 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 92, 90, 94, 96, 98, 2000, 2004, 2008 y 2010 y 12 ahora. Ininterrumpidamente y a nadie se le ocurre, por eso yo no estoy de acuerdo tampoco de que aquí puede haber interrupción, porque como tú dices, para dar un golpe de Estado en el pasado, tú te buscabas los 4 jefes de Estado mayor, le decían, mira, esto hay que tumbarlo. Tumbaron 50 gobiernos en América del Sur, 100 gobiernos, lo sustituían, ponían otro, el otro no le gustaba, si era de democrático volvían y lo tumbaban, porque esos eran gobiernos incondicionales que no tuvieran. Ahora, lo primero que se buscan es una buena causa. Tenemos que tumbar a Gaddafi, tenemos que tumbar a Mubarak y tenemos que tumbar a Siria. Tenemos que sacar a Túnez y ya sacamos a Hussein. ¿Pero qué motivo? No, pero espérate. Si tú buscas ahí, no hay intervención. Usaron inconformidades populares. exactamente. Tenemos gente ahí adentro que lo vestimos de rojo, de amarillo, de blanco, de negro. Por eso que tuve que las damas de blanco ya en Cuba hicieron su aparición, que ahora era amarilla aquí, porque para los que llegaron tarde, a los americanos les gusta la alternabilidad del poder. Les gusta que los gobiernos y los partidos no se queden demasiado tiempo, porque los efectos no son buenos ni siquiera para ellos. Parece que a ellos no les gusta que la gallina se eche en más de 21 días. Entonces, lo de México del PRI a ellos no les gustó, aunque cambiaban cada 4 años. Y lo sacaron. Entonces, aquí ya le están dando signos. Y por eso es que yo creo que el candidato oficial está cometiendo un error, y es que por razones de delicadeza frente al perínclito, no quiere separarse. Que no puede. Pero él pudiera decir,
él lo que está diciendo es más de lo mismo. Seguro. Y hay una cosa que él no se ha dado cuenta, y es que yo creo que hasta ellos están hartos del poder. Ellos mismos. A ti no te pasa que hay personas que dicen, yo no huelo bien, ¿verdad? Ellos mismos no huelen bien, ellos mismos se están dando cuenta. Entonces, parece ser que si todo sigue como va, y el candidato de ustedes no comete algún error demasiado grande, porque también se puede dar el lujo de cometer muchísimos errores, la gente no tiene que ver con eso. La gente no está mirando con quién es que se va a casar, lo que quiere es divorciarse. Altagracia Salazar la semana pasada dijo algo que me llamó mucho la atención. Dice que cuando la gente se casa, ella lo califica como el hecho más irreflexivo que comete un ser, porque lo hace base al gusto, al amor y a la apariencia. Sin embargo, el acto más pensado y más reflexivo es el divorcio. Porque una persona para divorciarse lo piensa, se asesora, es una cosa bien pensada. Eso mismo está pensando llevado a la política. Yo creo que la situación puede pasar cualquier cosa, porque ya el 50% de la política es dinero, y el dinero esta vez yo no creo que esté todo de un solo lado, pero hay mucho de un solo lado. Y sobre todo, cuando es la cabeza de los funcionarios la que se está... No es lo mismo cuando tú defiendes a otro que cuando tú te estás defendiendo a sí mismo. ¿Tú entiendes? Es decir, el avión se va a caer. A mí no me importa porque este avión está asegurado y es de la Pan American y están por allá. No, el que va en el avión eres tú. Entonces, esos funcionarios, como tú dices, están defendiéndose ellos y están jugándosela a ellos. De manera que tanto en nacional como en lo internacional, yo creo que estamos viviendo etapas diferentes, y que el 20 de septiembre de 1963 fue un hecho que inclusive hizo más grande a Bosch de lo que era cuando era presidente. Yo creo que él no hubiera terminado tan bien como terminó el 25 de septiembre. No creo que hubiera terminado tan bien si hubiera completado su periodo. En eso estamos de acuerdo. Porque él era un estadista, no un administrador. Y además se llenó, producto de su mismo origen, se llenó de improvisaciones. Tu mismo gabinete era una improvisación, en gran parte. No fue un gobierno como yo me imagino ahora el de Hipólito. Hipólito, con una versión corregida de los errores y las experiencias pasadas, o Danilo Medina, que diga lo que le dé la gana ahora, pero que después haga lo que le dé la gana cuando gane. Yo supongo que la gente que anda en la jipeta con él, supongo que eso no va a ser el gabinete de él, ¿verdad? Ajá. Oye, Julito, pero la verdad es que tú sueltas unos buscapiés peligrosos. Son los mismos y van a seguir siendo los mismos hasta en la cárcel. Son los mismos. Pero tú coges el personal dirigente. El único que yo creo que va a ser el mismo son aquellos que tuvieron la inteligencia y la precaución de buscarse 6 años antes un cargo electivo. Eso sí van a hacer lo mismo. Yo me voy y se refugiaron. Yo me voy y me quedo. Ay, sí. Yo no sé lo que va a pasar con ustedes. Sí, fíjate. Juitito. Pero incluso gente de esa es muy cuestionable y muy cuestionada por la sociedad dominicana. Funcionarios elegidos, mejor dicho. Pero la verdad es, Julito, que el país, como dicen, hay un movimiento que dice, estoy harto. El país está realmente, no solamente harto, sino acorralado. Pero sobre el acorralamiento vamos a hablar después de esta pausa.
Polito, uno de los 4 jinetes del apocalipsis nacional de hoy es la inseguridad ciudadana. Ayer sábado se publicó en el periódico Hoy mi artículo de los sábados, que preguntaba que para dónde nos llevan, a dónde que vamos, a dónde vamos a llegar, si es que llegamos. Para llegar a feliz puerto, una sociedad necesita algunas bases, algunos puntales sobre los cuales caminar. Uno de ellos es que la gente se sienta segura en las calles, y ahora no hay ninguna seguridad en ningún sitio. La muerte del coronel Ubrí ha desatado una serie de acontecimientos que te indican en un solo caso hay asesinato, hay robo agravado, hay impiedad, hay una decisión y una vocación de matar que no existía en la sociedad dominicana hace unos años. Tú eres muy formal y yo desgraciadamente no tengo esa condición. Es decir, tú eres una persona que cuadriculas no solamente tu tiempo, sino también tus actuaciones. Y tú has tocado un punto que no sé si está o no en agenda, pero independientemente de lo que se va a tratar aquí, yo quiero cogerme un momentico y meter 2 cuñas. Una es con respecto a la inseguridad y al caso de Ubrí Boció, y otra es el caso de la participación de Leonel Fernández en Naciones Unidas. En Naciones Unidas. ¿Qué relación tiene una con otra? Tiene una cosa que para mí hay 2 cosas que estuvieron bien. ¿Qué estuvo bien? En el caso de Ubrí Boció, estuvo bien que los autores autores materiales del hecho, yo tengo la íntima convicción de que ellos fueron los que asesinaron a ese oficial. Ese uno. Y en principio, tengo la íntima convicción de que el presidente Leonel Fernández jugó un papel importante, honroso, digno ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque trata a contrapelo de lo que el Consejo de Seguridad va a hacer, que es rechazar esa propuesta. Eso y su discurso contra la especulación y en petróleo y comida, eso estaba de orden. Ahora, la otra parte, que es la que rompe un poquito el muñeco, es lo siguiente. En el caso de Leonel, ya que estoy ahí, te quiero decir que yo te he dicho en 2 programas anteriores que tengo la percepción de que aquí se están llevando 2 campañas políticas paralelas. La que está llevando a cabo Danilo Medina frente a Hipólito Mejía, uno por volver al poder y otro por lograrlo por primera vez. Y que hay otra, eso es para el 2012, pero para el 16 hay también una campaña que es como lo que juegan billar, dejar la mesa en buena posición, las bolas en buena posición para el próximo tiro. Y yo creo que Leonel está llevando a cabo, más que una ayuda que le está dando a Danilo, está haciendo su campaña del 16. ¿Quién te bajó el arroz? ¿Quién te entregó los carros? Tú sabes de lo que estoy hablando en el 61. Seguro. Entonces, el discurso magistral de el Jaragua, el discurso de Naciones Unidas, eso está dirigido a dejar una posición nacional e internacional lo suficientemente para que el candidato del PRD de ahora ya tiene de ventaja en el 16. Eso no tiene nada que ver. Con respecto a Ubrí, el mayor general Rolando Mateo, que quiero decir antes de hacer el comentario, que reconozco que junto al general Lachapelle Suero y él son las personas que han desempeñado el cargo. Yo no digo los resultados, estoy hablando de personas que tú tengas que decir, bueno,
esa persona desempeñó ese cargo lo mejor que pudo hacerlo dentro de las circunstancias que la desempeñaron. Yo creo que han sido los dos elementos que han desempeñado mejor esos cargos. Ahora, ese señor está jugando un juego peligroso. Y es que cuando tú juegas un juego, tú tienes que seguir las reglas de ese juego, cabrón. Si tú te pones un hábito de sacerdote, no se trata de tú ponerte una sotana, tú tienes que comportarte como un sacerdote. Entonces estás jugando el juego de que aquí no hay vaca sagrada. Y yo te voy a decir, para terminar, Rosado tiene que decirme a mí, primero, que él dice, a los que le están buscando las 5 patas al gato, primero, ¿de dónde viene la droga? ¿Cómo viene la droga? ¿Quién recibe la droga? ¿Y qué destino final tiene la droga? Pero una palabrita, ¿y quién es el dueño de la droga? Ninguna de esas respuestas a ti te la da. La única cosa que te dicen, eso es Colombia, vía Venezuela para embarrar a Chávez. Y ahí se termina la historia. ¿Cuántos militares implicados en droga tú conoces, no en crimen, en droga, que estén presos? Ninguno. Ah, qué raro, ¿eh? Qué extraño. Pero él viene y se destapa con sobre las 5 patas al gato de ese caso. Se habla de una cámara, dice el dueño de la pulpería, yo no tengo cámara, pero Interior y Policía no dice que esa es una de las 2.000 cámaras que ellos tienen, porque tampoco dijeron eso. Segundo, ¿tenía placa oficial o tenía placa privada? Tercero, ¿qué buscaban esos dos funcionarios juntos? Una subconsultora jurídica con un ayudante de un coso. ¿Qué buscaban juntos? ¿Estaban en una investigación? ¿Tenían relaciones? ¿Qué estaban haciendo? ¿A quién están protegiendo? Y lo otro es, ¿por qué lo matan? El modus operandi es normal. Óyeme, aquí matan a una gente por un celular, es verdad, pero aquí matan a una gente para robar una jipeta. Sí, cuando se la roban, la víctima del robo, Ajá, dice, yo te conozco. Ajá. Si dice eso, por eso que te dicen, cuando te atraquen, no mire al que está. Ahora, ¿por qué lo matan a él y a ella no le ponen la mano? Dicen que a ella la habían separado. Ah, la ¿Por separaron. Entonces yo te voy a decir una cosa, cuando tú inventas, pero yo te voy a decir algo más, yo te cojo todos los casos y te digo a ti, por ejemplo, en el caso de Figueroa, en el show que nos dieron en el Meliá sobre la vida pornográfica que tú evites genitales por pie, que tú no lo ves ni siquiera en una película pornográfica. Yo te voy a decir una cosa, ¿por qué el fiscal del distrito se negó a ir a esa rueda de prensa? ¿No quiso ir mocoso? Yo no voy a eso. Señores, excusamos al fiscal porque tiene una diligencia. Por eso era la principal diligencia. ¿Por qué la presidencia de la República es que dirige el operativo y va a Puerto Rico el director de prensa de Palacio y es el que tiene mayor información de él? Es decir, que yo creo que el gato no tiene 5 patas. Yo creo que el gato tiene más patas. En eso estamos de acuerdo. Y parte de esas patas del gato son la violencia desatada en el país. Violencia que es la madre de la inseguridad. Aquí, cuando los esposos salimos a las calles, las esposas están pendientes más que nunca de a dónde uno va, con quién se va a juntar, qué hace, a qué tiempo va a regresar. Todas esas informaciones hay que ofrecérselas a la mujer para que se esté tranquila y para que tenga la seguridad de que uno va a hacer. ¿Tú no has notado que cuando los muchachos vivían en la casa de uno, antes de que ellos se emancipen, tú siempre decías, aquí hay que estar 1 hora, donde tú estabas, no me duermo hasta que tú no llegues? Pero ellos se casan y tienen hijos y tú sigues con la misma preocupación. Más preocupado porque también porque entonces están los nietos y la vaina, entonces es una cosa increíble. Exactamente. Dijo alguien aquí uno no puede estar ni en la puerta de su casa. No. Mira, ya uno no puede estar ni acotado porque tiene que poner el pestillo porque tú no sabes si te van a romper la puerta y van a entrar a atracarte y te van a despertar. Seguro. Ni tampoco sabes si por la ventana se va a meter un tiro. Oh. Porque aquí donde quiera hay un tiroteo. Y lo peor es que tú vas a Nueva York y tú un policía. Tú eres un policía. Pero yo creo que tú sepas que aquí tú un policía a ti lo que te dé miedo.
A ti no te pasa. Tú un policía y tú tiemblas porque tú no sabes si es que está disfrazado de policía el hombre. Mira, ese es un subtema de la violencia muy interesante. La gente estima, la mayoría de la gente, estima que la policía tiene que ser reformada. Y antier, en una conversación que teníamos algunos amigos, uno decía, hay que desbaratar a la policía, hay que votar a todo el mundo, etcétera. Una serie de... Eso lo hizo Jorge Blanco con Hermida y empezaron a desgarrar uniforme Sí, en el eso no patio y tuvieron que dejar eso a la media hora. Es que eso no funciona, no es con violencia. La policía y las Fuerzas Armadas de la República Dominicana están integradas por una mayoría de gente buena, por una mayoría de gente decente, por un creciente número de profesionales liberales, por un grupo realmente de personas que quieren que las cosas se hagan bien, de personas que la están haciendo bien, pero ellos son parte de un sistema en donde hay un maridaje entre el poder real y el poder judicial. Entonces tenemos como consecuencia que a un juez se le ocurrió soltar a una persona porque decía 10 días en vez de 10 años en una sentencia que se equivocaron y el juez lo soltó. A ese juez lo condenan. Pero yo le puedo poner un caso a ustedes más interesante. En el negocio de las drogas, en el que intervienen muchos funcionarios judiciales, lo voy a repetir porque a mí hay cosas que me gusta repetirlas. En el negocio de las drogas intervienen muchos funcionarios judiciales. Yo tengo un expediente en mi casa, de cuando yo era autoridad en el área de drogas, de una jueza que sistemáticamente permitía que el acta del procurador fiscal, del ayudante del fiscal que intervenía en el allanamiento, que decía que habían encontrado 3 libras de cocaína, entonces, en combinación con el Ministerio Público, esa jueza, esa misma jueza, que el magistrado Subero sabe quién es, esa misma jueza aceptaba que modificaran el acta policial y que pusieran una menor cantidad de droga en el allanamiento para que la persona pudiera salir mejor como librada. Usuario y no como traficante. Entonces, si yo tengo la prueba de eso, yo no estoy hablando porque me contaron, y eso le fue comunicado a la Suprema Corte de Justicia por mí, que llevé el expediente a mano. Por eso digo que el magistrado Jorge Subero sabe de eso. Entonces, todas esas complicidades, toda esa desconfianza que tiene el ciudadano en la autoridad, ya sea uniformada o civil, trae como consecuencia el sentirse impotente. De la inseguridad se pasa a la impotencia. Y esa impotencia atenta directamente contra el sistema democrático y contra la libertad de expresión y contra la libertad de movimiento. Es decir, eso hace que la situación sea tan grave como que la sociedad dominicana está acorralada. Aquí antes se pensaba que en determinadas áreas de las ciudades, a donde vivía la gente con mejores recursos, ahí no iba a pasar nada. Sin embargo, aquí han matado gente a la salida de un banco, han matado gente en los supermercados. Y a todas horas. A todas horas. Esa es una situación a la que solo un gran movimiento social, repito, que ya ha empezado a manifestarse. En Santiago hubo una marcha contra la inseguridad. Y Santiago es Santiago. Santiago ha marcado pautas importantes en lo que se refiere a la democracia y a la libertad. Si también vamos a seguir esa pauta sobre la inseguridad, en contra de la inseguridad, eso sería una gran cosa. Aquí hay que salir a manifestarse en contra de la inseguridad. No a darle palo a los carros, ni a tirarle piedra a la vitrina, no. Con eso no se gana nada. Con enfrentamiento no se gana nada en esa situación. Pero con una demostración de que nosotros deseamos vivir en paz, eso sí hay que hacerlo. Porque de continuar como vamos hacia la disolución. Vamos hacia la disolución. Julito, yo vi unos datos esta semana, cambiando el tema, sobre el potencial de la mina de Cotuí.
6.000 millones, 6.000 millones de onzas de oro, que está a 100 pesos, a 1.000 pesos la onza de oro. Hoy está 1.400. Ah, bueno. 6.000 millones de onzas de oro. 170 millones de onzas de plata. Y 6.000 millones de libras de zinc. Es decir, solo en la mina de Cotuí hay dinero suficiente, hay riqueza suficiente, como para que la República Dominicana se convierta en una tacita de plata, de oro, de platino, de lo que usted quiera. Entonces, esa riqueza hay que ver cómo se va a administrar. Ciertamente, si usted tiene la tecnología y usted tiene el equipo y usted tiene el capital, usted tiene que ganar, porque nadie hace negocio para perder. Pero si la base de esa riqueza que se puede obtener, o la base de esa riqueza que se convierte de tierra en oro, no es suya. Yo creo que nosotros podemos cuantificar eso que tú dices en dinero a futuro, calcular el porcentaje que le toca al Estado, que no es todo, porque esos 6.000 por 1.000 son demasiados trillones y trillones de dólares. Entonces, ver qué cantidad, que tú puedes estar seguro que ahí están los 24.000 millones de dólares que nosotros debemos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos pasarle a la Barrigol la deuda externa para comenzar a endeudarnos otra vez. Entre otras cosas. No, pero sería una forma de recapitalizar. Y decirle a los ecologistas que nos lleven suave. No, y buscar los mejores modos que haya de explotar. Vender a futuro, como hizo Venezuela con su petróleo, que tiene petróleo, ha cogido cuarto a cuenta de petróleo futuro. Y si ese dinero que se toma se usa para bien, pues el país cambiaría de una manera radical. Le pasamos la deuda de una vez. Para comenzar. Porque todavía sobra cuarto. Julito, el petróleo se puso a 80 pesos. Y lo que le bajaron fue 3 chelas a la gasolina. Yo me pregunto a veces, si hay una ley de hidrocarburos, los técnicos dicen que no se cumple con la ley. Entonces me pregunto, ¿y pueden ser sometidos a la justicia los funcionarios que no cumplen con la ley, que se ponen a su cargo? Me pregunto yo. ¿Y qué? Sí se puede. Entonces, ¿qué falta para que se haga eso? Que la oposición lo haga. Que la oposición, que es un trabajo de la oposición, se constituya un grupo de abogados y diga, miren, a nosotros no entendemos cómo es que se está negociando los precios del combustible. Entonces Martínez Moya, Loy Malcún, Andy Dawager, busquen unos abogados y digan, mira, aquí está la base económica de la falsedad. Si una cosa se baja a $20, no es verdad que le van a bajar un peso dominicano. Entonces yo creo que se está haciendo aquel juego que se hacía en el Parque Enriquillo, de un tipo que cogía, hacía así el telépata con 4 monedas. ¿Dónde está la colorada? No están haciendo una historia. O a lo mejor tienen razón, pero que lo demuestren en los tribunales, porque aquí la ley lo permite. Esa es una posición muy interesante, ese planteamiento que tú estás haciendo. Y yo voy a hablar con algunos de esos señores, a ver si se motoriza. Porque, óyeme, se sentaría un precedente que quien indexó eso fue el gobierno de Hipólito, que dijo, mira, para quitar ese problema semanal de cosas es mejor indexarlo. Igual que hay otras cosas que tú no conoces, y es la cadena de distribución. La cadena de distribución. Se emite un decreto o una resolución cada viernes a 1 hora. Pero, ¿cuál es el control del gobierno? ¿En la refinería o los que despachan el camión? Óyeme, va para abajo, no compre. Va para arriba, ve llena. ¿Y sabe quién es la gente de retención? En la gasolinera, no la que te echa, no. La mayorita. Ahí hay. Cabito, tú sabes bien, nosotros no somos economistas, lo que son los cheles cuando es millones que se bregan. El 1% de 100 millones. Yo le tengo una envidia a la gente que trabaja en combustible, porque ya yo creo que con ellos se perdió la cuenta, la cantidad de cuartos que esa gente se está metiendo en los bolsillos.
Bueno, cualquier persona que negocie con combustible, si es suficientemente ágil, vive como un príncipe. No, yo lo que sé es que cada vez que te dan una miadita en el tanque de gasolina, alguien se está metiendo un paquete de cuarto en los bolsillos, que no es Venezuela solamente. Porque si tú te pones a ver a 5.50 dólares, a 5 dólares con 50 centavos, el galón de gasolina, está muy lejos de que de 55 barriles, 55 galones que se sacan de un barril a 80 dólares, no está cerca el número ese, ni está el impuesto tampoco. Vamos a hacer otra pausa. Los programas de televisión tienen unos efectos ulteriores y Fran Jorge Elías, que es el dueño del Supercanal y el creador de este dueto, no pensó, quizá él quería un programa con dos personas conocidas, yo creo que no había más nadie ahí, pero el problema ahí, el comentario viene, porque cuando las personas comienzan a esperar un programa de televisión, entonces eso es lo que hace que compromete a uno, a que el programa no esté desactualizado, a que las personas escuchen opiniones para que entonces ellos lleguen a sus conclusiones, porque tampoco nosotros pretendemos hacer opinión, sino sencillamente expresar lo que uno ve y lo que ocurre. Si, por ejemplo, ahora mismo el tema del petróleo, del combustible y el tema de la Barrigol fueron cifras que nosotros jamás pensábamos que se iban a tratar hoy, pero eso crea una necesidad de rediscutir esas dos cosas, el tema de la deuda externa y lo que va a producir el petróleo. Hugo Chávez, por ejemplo, Hugo Chávez endeudó Venezuela, pero pagó por adelantado petróleo a futuro, es decir, a los rusos, te compro armamento y lleva petróleo. A Brasil, te compro aviones y y te entrego petróleo. Y no deben, ni están pagando interés por eso. Yo creo que esa cifra que dio Cabito, de las 6 mil millones de onzas, eso pone a pensar uno seriamente en, primero, contaminación, es decir, medio ambiente. Segundo, el costo para nuestras próximas generaciones. Aquí cada muchacho que nace con 1,000 y pico de dólares de deuda externa. El día que y más ahora que tú tienes unos datos de la Junta, ¿cuántos que somos? Ahora, 6.4 millones de votantes nada más. Nada más, y no de habitantes. No, de votantes. Es decir, que ahí tenemos que tener 10 más 10 haitianos. Tampoco haitianos. Sí, pues hay que tener un número. Ah, bueno, está bien. Aprobado. Bueno. Porque tú sales a la calle, tú ves más haitianos que dominicanos. No, yo no estoy hablando ni de turistas, ni de dominicanos en el exterior, ni de gente que tiene vida activa, nada de esas cosas. Mira, Julito, en medio de todas estas noticias tan desagradables. ¿Cuánto es que vienen? ¿Cuántos votantes que hay? 6.4 millones, 6 millones y medio. ¿Y cuánto aumentó eso? El 7% cada 2 años. Como 400,000 nuevos votantes. Imagínate. Pero además... Bien puesto que está el papá ese, porque todos ellos tienen papá, ¿verdad? Felizmente. Y entonces llegó el hombre. Te salvaste, Gabito. Se arregló la cosa. Sí, porque llegó el papá. Fíjate, Julito, en medio de todas estas noticias que no son las más gratas y que enmarañan más
el final del túnel. Uno se ve en medio de un túnel que tiene muchísimas curvas. Entonces por eso no ve la claridad al final, ni sabe si habrá final feliz. Sin embargo, en esta semana se publicó una noticia que a mí me llenó de júbilo, que es que la Universidad Autónoma de Santo Domingo va a poner en operación la planta de lácteos de Engombe. ¿Tú recuerdas cuando la universidad producía aquella gama de excelentes quesos? Hoy vino un experto a uno de los programas, Sí. e invitó a todo el mundo que quería información sobre quesos a que vayan allá y pidan información gratis. Y dijo algo que me llamó la atención mucho, de que sin leche buena no puede haber un queso bueno, y sin una buena elaboración menos. Correcto. Me gustó eso porque la verdad que la universidad, que sin la crítica que le quieren hacer al rector, que lo están acusando de PRDista, el problema es que con comida a 5 pesos y créditos a 6 pesos, tú no puedes mantener una universidad de esa envergadura. Hay que revisar un poquito esos costos, porque ahí hay mucha gente que puede pagar un poquito más. Y entonces, el gobierno ha hecho de verdad una universidad de verdad, pero están acusando al rector de ser de la oposición porque está diciendo, me están dando el plato y no me están dando la comida. Correcto. Me están dando el comedor y no me están dando el... Entonces, yo creo que los rectores tienen que tener una buena relación con el gobierno, pero también los gobiernos tienen que exigirle a las autoridades administración racional, porque como tú a 5 pesos el plato, cuando un chinito de esos que te vende pollo te lo está vendiendo a 100 pesos, 2 piezas o 3. Mira, Julito, con relación a la UAS, hace muchos años que yo tengo una tesis y en una ocasión un distinguido amigo, profesor universitario, me dijo que yo era enemigo de la UAS. Y me dijo que yo era enemigo de la UAS por lo siguiente. Yo digo, si esa es la universidad del Estado, si esa universidad tiene un crédito extraordinario por ser, entre otras cosas, la más antigua de América, que es la Pontificia Universidad Autónoma de Santo Domingo. Usted escuchó bien, Pontificia Universidad Autónoma de Santo Domingo, creada por una bula del Papa Pablo VI, el del Papa, no recuerdo ahora el nombre. La bula es In Apostolatus Culmine. Si la bula es el permiso que le dio el Papa le dijo, mire, este es su diploma, usted puede ser universidad. Entonces, esa universidad, cuya escuela de medicina ha tenido tan buena fama que venían de de Centroamérica y del Caribe a estudiar dentistería y a estudiar medicina. Esa universidad que ha producido la mayor parte de los magistrados, de los jueces, de los médicos más eminentes, como es una universidad del Estado, debía tener unas exigencias mínimas para el ingreso a estudiar. Entonces yo creo que para estudiar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es una gran beca que se le da a cientos de miles de personas, debía haber un mínimo para el ingreso. 80 puntos en récord de nota desde que entró a la escuela. El que no tiene ese récord de nota tiene que pagar